A continuación, vamos a presentar a una profesional en artes plásticas, una mujer cuya característica es el enfoque, determinación y compromiso. Hace 4 años conoce la compañía y desde ese momento construye equipos de trabajo en Colombia y las Américas. Con ustedes, la diamante Valentina Monroy. Familia Gano Excel, muy buenas noches. Qué alegría poder compartir este espacio con ustedes y no quiero empezar sin antes agradecerle a la Mesa Nacional por permitirme estar aquí para esta misión, a todo el equipo logístico que está detrás de este espacio virtual. Muchísimas gracias y me encantaría también ver un 5 en ese chat para todos los que están trabajando para que este espacio salga en excelencia. También quiero felicitar al diamante Sebastián por esa información tan importante y tan especial que nos acaba de dar. Y como les decía, para mí definitivamente es un honor y es un privilegio estar en este espacio, compartir con ustedes este espacio. Y el honor no es porque se trate de mí, el honor es porque hoy se trata de ti. Y yo quiero pues decirte que en medio de la virtualidad, en medio de las pantallas, en medio de los links, a veces es fácil desconcentrarnos, desconectarnos y quiero pedirte que te regales estos 20 minuticos para ti, para que hablemos en medio de tanto caos, en medio de tantas noticias negativas, hablemos un rato de esperanza, de posibilidades. Y yo simplemente quiero contarte la historia de una persona común y corriente, que de hecho hace 4 años estaba en un espacio parecido a este y lo único que estaba haciendo era buscando un buen motivo para decir que no. Y afortunadamente algo salió mal en ese proceso. Yo tengo, como te decían ahorita, 23 años y he tenido pues relativamente un éxito importante a nivel empresarial. Pero debo decir que un día leí que una persona inteligente es la que aprende de su experiencia, pero una persona sabia es la que también aprende de la experiencia de los demás. Y yo por eso quiero iniciar esta historia hablándote de los dos referentes más importantes que tengo en mi vida y las dos personas de las que he aprendido las lecciones más poderosas. Y voy a arrancar hablándote un poco de mi papá. Él es un hombre noble, es un hombre que me enseñó que en un país donde el vivo vive del bobo, como dicen por ahí, era mejor ser el bobo, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, pasar por encima de nadie. Un hombre que hizo lo que te dicen que hay que hacer para ser exitoso, para ser ese alguien en la vida que nos dicen. Y mi viejo estudió 2 carreras, estudió una ingeniería, una administración, sale, bueno, las hacen las mejores universidades para ese tiempo en el país, sale a trabajar y emplearse en las mejores empresas para ese momento del país. Y durante mi infancia, mi papá desempeñó un cargo muy importante como tesorero encargado de toda el área financiera a nivel nacional de una empresa que inicialmente era pequeña y luego se convirtió a través incluso del trabajo de él en una de las compañías o en la compañía de envíos más grande del país. Y ahí recibí una lección porque vi a mi papá ser ese súper empleado, ser esa persona con sentido de pertenencia, ser esa persona que ni siquiera cobraba horas extra, ser ese empleado ideal. Lo vi construir un imperio con un pequeño error. Y es que un día con un golpe en seco, mi mamá me cuenta de hecho que un día lo llaman a premiarlo como el mejor empleado para esa época de esa compañía y que al mes lo llaman, pero esta vez era para despedirlo. Y este golpe en seco, como te decía, nos recordó como familia que los mejores años productivos de mi viejo efectivamente había construido un imperio, pero ese imperio no era de él. Y con eso recibí una de las lecciones más importantes. Una niña no entiende por qué pasan este tipo de cosas, pero crecí con muchas diferencias frente al modelo laboral, por decirlo así, tradicional. Una niña no logra entender cómo un sistema es incapaz de ver detrás del empleado, detrás de ese ahorrarse costos, un papá con 4 hijos. Y yo decía pues que en ese momento el de malas de pronto era mi papá, pero hablo de este tema es porque el desempleo es una realidad. Y es una realidad actual, es una realidad que antes de toda esta pandemia ya estaba azotando en nuestro país.
despidos injustificados, recortes de personal, personas que saben hacer lo mismo que tú y yo sabemos hacer por mucho menos valor, softwares y plataformas, que es mucho peor, que a través de la automatización pueden generar despidos de millones de empleados. Y eso te estoy hablando antes de la pandemia. Y esta semana leía un artículo en la revista Dinero que decía que la verdadera pandemia en la actualidad, o la que estaba cogiendo más fuerza, era el desempleo. Y que más o menos en el primer, ni siquiera mes completo, medio mes de cuarentena, tuvimos unos despidos de aproximadamente 1.9 millones. Ahora, con esto, ¿qué te quiero decir? Hoy, si tú eres empleado, agradecelo, valóralo. Pero quiero recordarte o quiero preguntarte qué pasaría si de repente sucede lo que le pasó a mi familia, que nos tocó pasar de vivir en un estrato 6 a vivir 6, 4 hijos, papá y mamá metidos en una habitación, en un estrato 1. ¿Qué pasaría si esa columna financiera en la cual hoy se sostiene tu vida, en la cual hoy se sostiene tu familia, se va? ¿A cuánto se reducen tus ingresos? ¿A cuánto se reduce la calidad de vida de la gente que amas? Porque hoy por hoy, y de hecho tiene todo que ver con el por qué estar aquí, hoy por hoy hablar de un plan B no es inteligente, no es un lujo como antes pensábamos. Hoy por hoy hablar de un plan B y tener un plan B es una obligación. En ese proceso del desempleo de mi viejo, pues él sale en una edad donde el mercado laboral es cruel. Y si eres muy joven hay problemas, si estás poco preparado hay problemas, si estás muy preparado también. Y en el caso de mi papá, salió con un par de canas y con una hoja de vida muy buena, una hoja de vida demasiado buena, por lo cual le fue imposible volverse a ubicar laboralmente. Decide no por vocación ni por espíritu emprendedor, sino porque nos tocó emprender. Y vi a mi viejo montar negocio de comidas rápidas con todo el corazón, pero vi cómo rápidamente quebramos. Lo vi tener éxito con una óptica, de hecho, una compañía que logró tener un éxito importante, pero vi cómo a pesar de su gran manejo, a pesar del esfuerzo que le metía, un factor externo hizo que nuevamente quebráramos. Y eso pues, se me es inevitable pensar en la cantidad de emprendedores que hoy le están metiendo todo el corazón, que le están metiendo el capital, que le están metiendo y le han metido su tiempo a sus emprendimientos, y que de repente llega un factor externo que hace que todo cambie. Porque yo a veces sentía que, pues luego de tantas quiebras, yo decía, ¿será que es que, no sé, como decimos en Colombia, será que estamos como salados? Pero luego entendí que no, que simplemente mi familia volvía a caer en una estadística, y es en la estadística del emprendimiento, en este caso en mi país. Si tú vas a Cámara de Comercio y miras de 100 empresas registradas, ¿cuántos sobreviven? Los 3 a 5 años no logra sobrevivir ni siquiera un 2 a 3%. Ahora, en medio de esto, quiero hablarte de una persona demasiado especial para mí, de la cual también aprendí muchas lecciones, y ella es mi mamá. Yo le digo que ella es una leona, y quiero ver en ese chat a esas mujeres berracas. Mi mamá es del Valle del Cauca, y acá hay gente del Valle del Cauca también, qué rico leerlos. Pero yo creo que eso es una característica de las mujeres de América. Somos berracas, somos emprendedoras, y mi mamá pudo quedarse haciéndose la víctima, pudo quedarse llorando, que efectivamente lo hizo, pero luego de llorar se secó las lágrimas, y vi cómo esta mujer me enseñó una cosa muy valiosa, y es que la crisis no siempre llega para destruirte. Y esto quiero que lo escuches hoy, en medio de todo lo que está sucediendo. La crisis también llega a tu vida para sacudirte, para sacarte de una zona de confort. Porque mi mamá era esa ama de casa cómoda, de hecho una mujer que no había estudiado, que estaba tranquila, pues en la tranquilidad de su hogar, y de repente la necesidad hizo que ella se reinventara, se transformara, y a esa mujer pasar de ser así pinchada, que ella siempre lo había sido, a verla haciendo chocolates, haciendo empanadas, irse de tienda en tienda vendiendo sus cositas, y la vi sacar esa berraquera. Y de repente, en medio de todas esas locuras que hacía por allá, una idea de negocio, le pelechó, como decimos acá, logra tener éxito, una empresa que le agradezco muchísimo, que la hemos tenido por varios años. Pero ahí aprendí una segunda lección, y es que en la vida, como dice por ahí una propaganda,
el dinero no todo lo puede comprar. Y vi, ahí está de hecho en esa foto, que creo que fue en la época, de las épocas difíciles, 4 hijos, creo que se nota ahí un poquito la cara de que no estábamos pasando un muy buen momento. Y ese, el chiquito que ves ahí es mi hermanito. Mi mamá empezó a emplearse laboralmente con mi hermano aún de brazos y me acuerdo cuando tenías vacaciones o tiempos en los que volvía a estar en la casa, porque eso sí, perdimos a una mamá presente en el proceso de tener una mamá empresaria, porque es una de dos. Yo quiero hoy preguntarte, ¿quién te regresa? Que a veces creemos que el dinero es todo, ¿quién te regresa el tiempo que pierdes? Mi mamá me acuerdo que a veces miraba a mi hermano en vacaciones y decía, uy, se nos metió un tipo a la casa. ¿Por qué? Porque se había perdido grandes momentos de la vida de él. ¿Quién te devuelve los primeros pasos de tus hijos? ¿Quién te devuelve el tiempo que dejas de pasar con tus viejos? Porque hay cosas, como te decía, que son más valiosas del dinero. Y un segundo elemento que vi fue la salud. En ese proceso, quienes acá tengan negocio, saben que yo le decía a mi mamá, mami, tú no tienes negocio, el negocio te tiene a ti, porque efectivamente se esforzaba tanto junto con mi papá, se esforzaban tanto para que ese negocio saliera adelante, que sacrificó en muchas ocasiones su salud. Y de hecho, un momento donde tuvo que detenerse un momento y yo crecía dándome cuenta que el dinero tampoco lo era todo, que habían, sí, podías a veces construir dinero, pero habían cosas que no compensaban. De una quiebra económica te recuperas, pero tu salud es difícil recuperarla y el tiempo es muchísimo más difícil, es el único recurso que no es renovable. Una niña, ahí crecí yo, 16 años más o menos, que no se ve siendo ni empleada por el trauma que vi de infancia, que no se ve siendo empresaria, pues qué decisiones toma. Y yo tomé una muy sabia, yo decidí ser la hippie de la casa, en mi casa no habían hippies, en mi casa no habían pintores y yo dije, pues yo lo voy a hacer. Escogí estudiar artes plásticas, una carrera hermosísima, apasionante, aprendí muchísimas cosas, pero hoy entiendo que escogí el arte más que por una profesión, por un estilo de vida. Y lo escogí por un estilo de vida sinónimo a libertad. Si aquí me están escuchando estudiantes, que estoy segura que sí, también me gustaría leerlos en el chat, saben que en ese periodo en el que uno está en la universidad, en el que uno está estudiando, uno vive, por decirlo así, en una burbujita, en un idilio. Y yo estaba feliz, tranquila, hasta que veía esos compañeros que se graduaban primero que yo y notaba como de una generación completa de graduados había un de buenas, y adivina quién era el de buenas, el que lo empleaban, el que lograba conseguir ponerse en el mercado laboral. Y yo decía, esto está como duro, o sea, es muy teso que haya un grupo tan grande de personas, en especial en mi carrera, hoy entiendo que pasa con todas, sin tener en qué ubicarse. Y los que me conocen de antes saben que por mí, pues el dinero a mí nunca me ha trasnochado. Por mí estaba bien quedarme hippie pintando en el garaje de mi papá, o sea, tranquila, pero hay situaciones que te obligan a reinventarte, te obligan a crecer. Y por esa época, en una crisis de salud de mi mamá, tuvo que cuidarse a ella, mi mamá y mi papá tuvieron que cuidarse, cuidar a mi mamá en este caso, y en el proceso de cuidarse, tuvieron que descuidar la empresa. Y llega nuevamente una crisis económica, y ahí es donde a mí me parece injusto. Luego de ver a una familia que trabaja literalmente de sol a sol, me parece injusto ver a unos papás que se han caído y se han levantado tantas veces y de tantas cosas. Me parece injusto ver que una salida a un restaurante se vuelve un lujo que se ve por allá en un grado. Me parece injusto ver a una mamá preocupada en ocasiones al lado de unos servicios públicos. Me parece injusto tener que mercar con tarjeta de crédito. Me parecía injusto y esta fue una de las situaciones que más me llenó de impotencia, y es que ese héroe, ese papá que siempre ha sido y es mi héroe, verlo llegar a la casa en ocasiones con los pies reventados de ampollas, de tener que escoger si para el bus o para la bolsa de leche. Y es que mis viejos ya se habían tenido que parar tantas veces y no es un tema de edad. Ya la vida les había, o sea, es de esos colombianos que la vida les había dado tan duro y en tantas ocasiones que cada vez les era más difícil volverse a levantar. Y uno sabe, tú sabes, tú que me estás escuchando, tú sabes que uno se da cuenta cuando la gente que uno ama va perdiendo la esperanza, cuando la gente que uno ama se va resignando.
Y me acuerdo que por esos días, en medio de la impotencia, esa hippie que ven en esa foto pasa de desear salvar el mundo a arrodillarse y decirle a Dios, hey, ayúdame a salvar así sea un poquito mi familia. Y hoy te quiero decir que todo lo que tú pides, todo lo que tú te inquietas, todo lo que tú te preguntas, de allá arriba te lo responden. El problema es que a veces nuestro ego no permite reconocer las respuestas. El problema es que la respuesta no es como uno quiere, la respuesta es como es. Y por esos días llega mi mamá a la casa emocionada hablando de un hongo que el café, que millonarios, bueno, ahí dijo una serie de cosas, pero yo me quedé en la palabra hongo. A ver, cuando yo decidí ser artista plástica, recuerdo muy bien que mi mamá me decía, ay, y aquí pues me perdona, pero voy a decirles tal cual como fue la situación, denme ese permiso. Cuando yo llegué a la casa a decirle a mi mamá, mami, voy a estudiar artes emocionales, ella me dijo, ay, mija, marihuanera. Y yo, ¿cómo así? Claro, ella vivía asustada porque mis amigos consumían, pues los de mi carrera, consumían alucinógenos. Y ahora yo la veía, que pretendiendo hacer negocios con hongos. Yo decía una de dos. O es que estamos muy llevados, más de lo que yo me imagino, o es que mi mamá se fumó ese hongo o la puso a alucinar. Y en ese momento esa hippie despeinada que ven ahí, que ni manejaba bien los pies, porque eso que ven ahí en el brazo era que me caía así una persona torpe, casi que en toda mi vida, pasa a ser Donald Trump, pasa a ser la empresaria. Y en ese momento le digo a mi mamá, ay, mami, te vas a dejar meter en esas cosas. Yo conozco gente que le fue mal, eso me parece como sospechoso, eso debe ser de esas cosas raras. Y mi mamá me escuchaba, pero si algo a ella le enseñó la vida es a tener carácter. Y literalmente me dice, listo, mija, muy bonitas sus opiniones, pero ahora dígame argumentos. Hábleme desde los argumentos reales. Y por eso te digo, y empecé diciéndote que yo llegué a espacios como estos a buscar motivos para decir que no, a buscar el quiebre, a buscar, ustedes saben que uno le enseñan a ser desconfiado, a buscar esa trampita, y así empecé a llegar a esta compañía. Y cuando empiezo a buscar información, literalmente me dio pena. Me dio pena yo tan joven, en pleno siglo XXI, en plena era de la conectividad, me dio pena, o sea, menos mal ese comentario se lo hice a mi mamá, porque definitivamente hoy quien no entienda la industria, hoy quien siga prejuzgando la industria como negocios fraudulentos, como negocios raros, es simplemente una persona como yo que no ha querido informarse, que no había querido leer, porque en el momento en el que tú buscas datos, te das cuenta que ya estamos en la era de la conectividad, te das cuenta de todos los datos que te entregó ahorita Sebastián, que esto no es si te gusta o no te gusta, es simplemente una realidad. Me di cuenta que esa industria que yo tanto criticaba, los grandes empresarios del mundo, economistas, la gente más brillante en el mundo de las finanzas, todos coincidían con que era la industria, esta industria iba a ser un salvavidas. De hecho, hago un paréntesis, hace poco veía una entrevista del presidente de la ANDI, de una, pues, de la Asociación de Empresarios importantes, y me acuerdo que en la entrevista él decía que esta industria iba a ser el salvavidas en esta pandemia. La industria de las redes de mercadeo, de la construcción de mercados. En ese proceso de aprender, de conocer, empiezo a entender que esos paradigmas que yo tenía, porque yo decía, no, esos negocios es de perseguir gente, de meter personas, de vender productos, me parecían negocios, voy a usar la palabra que usamos acá en Medellín, como mañez, como raros. Me doy cuenta que todos los grandes millonarios del mundo, de hecho en estos días leía que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, pasa a ser, creo que trillonario, leía, si no está mal ese archivo, es uno de los hombres que más está facturando ahorita, en esta era, en este momento. ¿Y qué hace el hombre? Él no fabrica algo. Él lo que hace es conectar lo que ahorita te hablaba Sebastián. Hoy las grandes empresas, si tú miras todas las empresas que en este momento facturan, empresas del área de los domicilios, empresas del área de transporte, no producen un producto. Lo que hacen es conectar
alguien que tiene algo con alguien que lo necesita. Y entendí que ese podía ser mi rol, que los grandes millonarios en esta era eran conectores y que lo único que quería Gano Excel de mí era que yo conectara ese mercado cercano, que yo recomendara. Y en ese proceso de aprender, de conocer, además vi el producto, hacer unas cosas increíbles en mi familia, vi como persona que lo tomaba, persona que se enamoraba y ahí entiendo lo sencillo que era hacer Gano Excel. O sea, Gano Excel te dice, yo pongo todo, pongo el capital, pongo la parte científica, pongo la infraestructura, pongo todo. Lo único que quiero de ti es que hagas eso que ya haces. Lo mismo que haces todos los días, regar chismes, recomendar. Solo que vas a recomendar en un mercado codificado, que te va a dar regalías cada vez que alguien se tome un café en América. Y para ese momento a mí me pareció brillante hablar de café, hablar de bienestar, combinar esas dos tendencias. Ahora imagínate en este momento, en la actualidad, el café es esos bienes que cada día se están valorizando más y más y han superado elementos como el oro y han superado elementos como el petróleo. En Colombia el consumo de café se ha casi que duplicado. Y bienestar. Estamos hablando de un café que contiene en sí mismo una revolución científica, un suplemento. Y hoy por hoy, más que cuidarnos con tapabocas y con antibacterial, sí es importante, pero es más importante aún blindar nuestras células, protegernos. En todas las noticias han salido antioxidantes, elevar el sistema inmunológico y tenemos un café que logra eso y efectivamente con sabor a café. Hoy recomendar este producto es supremamente sencillo. Y cuando yo identifiqué que lo único que yo tenía que hacer era regar el chisme y construir un mercado, y sobre ese mercado me iban a dar regalías el resto de mi vida, iba a poder pensionarme, que era una palabra que yo veía imposible, pues yo digo, no, hagámoslo. Me dicen, listo, arranca. Cuando me dicen arranca, yo como, bueno, ¿y qué es? Paga algún paquete empresarial y ahí ya otra vez vuelve la cabose porque yo no sé si tú sabes cuál es la situación financiera de un estudiante. Ahora imagínate la de uno de artes plásticas. Básicamente, si yo me compraba un super coco, una bananita en la tienda, descuadraba los pasajes de toda la semana. Esa era mi realidad financiera. Pero luego, o sea, fue más un tema de querer, o sea, fue más un tema de voluntad. Cuando tú entiendes qué es lo que vas a comprar, tú lo consigues. Porque el paquete más costoso, por decirlo así, en Gano Excel, no alcanza a valer lo que vale hoy un celular de alta gama. Y por eso yo dije, no, pues voy a intentar, voy a agotar plan A, B, C, D. Yo he visto a mis papás montar emprendimientos con cifras muchísimo mayores y quebrar. Y por eso decido buscar opciones. Por allá en la puerta número Z me lo conseguí. Entendí que nunca iba a montar negocio con ese precio. Entonces, hoy en el tema del dinero, del capital para arrancar, te digo, es pura cuestión de voluntad. Tú sabes que cuando uno quiere algo, cuando el televisor sale en mitad de precio, uno va y se lo consigue. Entonces, es simplemente eso, es querer conseguírselo. Uno no tiene la plata, pero sí puede encontrar la forma. Y yo a los 18 años, pues encontré la forma luego de agotar un montón de puertas y arranqué. Una segunda cosa que me limitaba, incluso más que el dinero, era la gente. Porque mi papá con mucho amor me acuerdo que una vez me dijo, mija, ¿en serio usted va a hacer ese negocio? Y yo, papi, sí. Y él no por desanimarme, pero me decía, mija, es que usted no tuvo gente para invitar a sus 15. ¿Será que sí va a tener gente para invitar a un negocio? Y obvio me asustaba. Yo decía, ¿será que si habrá gente que le guste? O sea, ¿será que yo sí tendré amigos para esto? Y hoy te quiero decir, a la gente no importa qué percepción tiene allá afuera, la mayoría de personas tienen la misma percepción que yo tenía, pero hoy es un tema de educación. Y como se está poniendo la situación, es una obligación contarle a nuestro entorno que hay nuevas formas de hacer negocios, que la economía cambió. El mundo se trata, o sea, la vida se trata, y como lo decía Darwin, quien sobrevive, la raza que sobrevive no es la más fuerte, es la que se adapta, es la que entiende a dónde va el mundo y alcanza a llegar allá primero. Hoy puede que en tu entorno tú digas, no, pero yo a quién le digo. Yo quiero que te preguntes, ¿será que en tu entorno hay personas que les interese mejorar su economía?
¿Será que en tu entorno hay personas que les interese en este momento mejorar su salud? Creo que la pregunta es obvia. ¿Será que en este momento en América, que está viviendo una crisis económica que no se vivía desde la Segunda Guerra Mundial, habrán familias buscando oportunidades? La respuesta es concreta. ¿Y será que en medio de una pandemia mundial habrán personas buscando mejorar su salud? La respuesta, vuelvo y te lo digo, es obvia. Gente allá afuera buscando oportunidades, es lo que hay. Y tú simplemente tienes que conectarlos. Y nosotros ya sabemos y tenemos el método de cómo hacerlo de forma profesional. Y por último, el tiempo, porque estaba en mi último semestre de universidad, no lo tenía, pero entendí que el tema del tiempo era un tema de prioridades. Prioridades. Uno saca el tiempo a lo que decida sacárselo y a veces pierde mucho tiempo en cosas que no suman. Entonces, simplemente ese tiempo que pasaba en redes sociales o que perdía, decidí invertirlo en la construcción de mi imperio. Decido arrancar de la mano de quién. Y por aquí muestro una fotico, este es el día que pagué, ese es el paquete empresarial 3, te van a llegar unas 2 cajas igualitas a esas. Y este fue el primer equipo que conformé. Y hoy quiero decirte que esas 3 personas que ves en esa foto, ahí estoy yo que me empecé a arreglar, ahí tenía blazer prestado porque tenía voluntad de sacar mi negocio adelante. Un amigo que hacía malabares incluso en los semáforos y mi mejor amiga, que es la del busito gris, que como ven estaba muy emocionada, no mentiras, más negativa la berraca esa, que estaba desempleada. 3 personas que para el mercado laboral no valíamos ni un mínimo. Y juntos hoy hemos conformado una organización que supera las 3.800 personas, porque no son tus condiciones, son tus decisiones definitivamente las que cambian tu vida. ¿Qué ha pasado en estos 4 años? La verdad es imposible decirte lo que Gano Excel ha representado, pero voy a intentar rápidamente decirte lo que ha sido más importante. Lo primero, y antes de hablar de resultados a nivel financieros únicamente, yo creo que el éxito es algo más. El éxito para mí inicialmente fue ganarme el orgullo de los seres que más amo, poder devolverles en vida todo lo que ellos han construido por mí. Y a mí me duele mucho, pues me dolía ver a mi mamá los diciembres, ver tal es ingeniero, tal es abogado, y le decían como, y su hija sigue haciendo eso de los dibujitos. Y yo sabía que ella a veces le dolía. Y hoy sé que con orgullo no la puedo llevar ni a odontólogo ni nada, porque a todo el mundo le cuenta que soy diamante. Mi viejo, que se sentía a veces, él me decía, mija, a veces siento que he fracasado, y poder decirle que no, que ha hecho las cosas muy bien, que montó la empresa más exitosa que un padre puede montar, sus hijos, y que invirtió tanto amor en nosotros que yo le dije, aquí tienes tu pensión, aquí tienes tu empresa, en tu hija. Hoy poder devolverles sueños, devolverles la alegría, la tranquilidad, poder decirles pues lo que les decía desde el principio, que a ellos nunca les va a volver a hacer falta nada porque Gano Excel ya se encargó de esa pensión, ahí estaban viajando de crucero por el mundo y no se trata de un tema de la plata, se trata de qué puedes hacer a través de eso, no es cuánto, es lo que se siente. Y hoy yo quiero que aquí no mires a mi papá y a mi mamá, que mires a esas personas a las que año tras año les has hecho promesas y pasa el tiempo y no le cumples. Porque hoy te voy a decir, antes de arrancar, sí, te vas a enfrentar con el miedo. Y hoy que todo, que las noticias, que todo lleva miedo, va a ser incluso más difícil. Pero el miedo no va a pagar las deudas. Me daba miedo hacer Gano Excel, claro, pero me daba más miedo quedarme pobre. Me daba más miedo que un día mis viejos se me fueran y yo supiera que por mediocre no transformé nuestra realidad. Hoy yo sé que da susto, pero no te puedes quedar 31 de diciembre tras 31 de diciembre únicamente poniéndote calzoncillos amarillos. La vida no va a cambiar por eso, la vida va a cambiar cuando te atrevas a tomar decisiones. Y hoy lo único que yo te puedo prometer en Gano Excel es que vas a dar un paso. No te voy a decir que te vas a forrar en billete ni que te vas a hacer millonario, eso podría suceder. Pero lo que te voy a decir es que llegas a una compañía que cumple todo lo que promete. Llegas a una compañía transparente, llegas a una compañía confiable, una compañía donde puedes poner los sueños de tu familia sin necesidad de ser una persona extraordinaria. Te lo digo porque por ahí empecé. Poder cumplirles en vida y en mi caso, mi primer sueño eran mis viejos. Ya de ahí para allá soñaba un estilo de vida libre, soñaba recorrer el mundo, soñaba conquistar el mundo.
y ahí estoy en la cima de una de las montañas más altas del mundo, en los Alpes suizos, de hecho señalando al cielo porque realmente para mí esto es un milagro. Hoy yo te hago una pregunta, o sea, ¿qué sueños te debes? ¿Qué te falta por cumplir? Que esta crisis sea la excusa perfecta para aprender algo nuevo, para sacudirte, para reinventarte. Gracias a Dios a mi casa llegó la crisis, porque esa bendita crisis fue la que hizo que esa niña hippie y perezosa y tranquila pasara a reinventarse, a evolucionar y a ser una empresaria exitosa. Y ahí estoy, como te decía, en Suiza cumpliendo sueños, por aquí también, Suiza, Italia, Roma, la otra fue en Pisa, esto es Roma, Cancún. Bueno, esto no está incluido en las formas de ganar, pero hasta novio me regaló este negocio, ahí estamos en Disney. Aquí estábamos en una celebración, la noche de diamantes, luego van a entender qué es eso y yo quiero hacerte hoy una pregunta. Ahí estaba en París, que era uno de mis sueños desde chiquitica, ya he ido 3 veces, gracias a Dios, y la pregunta con la que quiero cerrar este espacio es, entre creer y no creer, en este momento, ¿qué le suma más a tu vida? Entre creer y no creer, hoy, ¿qué te suma más? Seguirte quedando en la desesperanza, en la angustia, en la duda. No te voy a prometer que va a ser fácil. Vas a tener que remangarte, que aprender. Pero es que a fácil allá afuera no hay nada. Emplearse no es fácil, montar negocio no es fácil, hacer Gano Excel no es fácil, pero al menos te montas en una plataforma donde si estás dispuesto a aprender, te doy mi palabra que vas a construir libertad. El año pasado pasé de ser una persona que no alcanzaba a llegar aquí a una hora de Medellín porque a veces no había ni para un pasaje, para una finca, a una persona que conocí, Gano Excel me ha permitido conocer Francia, Italia, Suiza, Alemania, Holanda, China, México. O sea, me ha permitido cumplir mucho más sueños de los que tenía. Aquí estoy en Shanghái y esto es otro elemento importante dentro de la historia y ya con esto voy terminando. De pronto tú hoy sientes miedo, de pronto tú hoy puedes incluso estar bien, pero nada en la naturaleza está ahí para servirse a sí mismo. Uno nace para servir a los demás, para entregar, para dejar el mundo mejor que como lo encontró. Y yo te quiero decir que Gano Excel es una plataforma para cumplirle sueños a más familias. Hoy allá afuera está reinando la desesperanza. Te doy mi palabra que tú y yo podemos cumplirle a la gente. Acá hay un par de jóvenes, el chico que vende camisa vino tinto era otro pelado con una familia quebrada, con una historia muy parecida a la mía. Hoy es un joven que factura de una manera impresionante y estábamos en Cancún junto con su novia Melissa, psicóloga, también rango oro de la compañía. Este otro amigo que ves ahí, lo mismo, pelado con una deuda enorme en el ICETEX, con unos papás enfermos de las deudas, de la angustia, y ahí estábamos en China conquistando el mundo, cumpliéndonos. Hoy es abogado, pero es un abogado en libertad. Hoy quiero que pienses cuánta gente en tu entorno está esperando a que tú tomes una decisión para también impulsarse a tomar acción. Yo no sé cuáles son tus sueños. Yo te muestro un poquito de los míos para que te animes. Sí, se requiere, o sea, va a implicar un riesgo, va a implicar miedo, va a implicar, no sé, va a implicar fuerza, pero te doy mi palabra que va a valer la pena. Te doy mi palabra que hay un equipo completamente preparado para respaldarte, para enseñarte. Te doy mi palabra que Gano Excel es una empresa 100% correcta. Y te doy mi palabra que si Dios hoy está poniendo esto en tu vida, es porque quizás Él tiene un plan mejor que el tuyo. Él tiene un plan, yo esto no me lo imaginaba. Ese es uno de los sueños que tenía desde niña. Y por allá en Tailandia, montada en ese elefante, dándole bananas, caía en cuenta que Dios estaba cumpliendo sueños que incluso a mí se me habían olvidado. Tú solo necesitas dar saltos en fe, así no entiendas completamente por dónde empezar, así no lo comprendas todo, da un salto de fe, empieza, empieza y vas a ver lo que va a ocurrir y vas a ver qué vamos a hacer de este 2020 que ha sido un poquito raro y un poquito traumático, un año completamente extraordinario. América, muchísimas gracias.